Se reformará el artículo 108 para agregar que el presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República. Se terminan todos esos métodos que tienen que ver con la política tradicional. Se va a romper el molde en el que se hacía la política tradicional. Con el triunfo de Manuel López Obrador en México, se han disparado las opiniones respecto a qué rumbo tomará el país de habla hispana más grande del mundo. Y es que con un respaldo en las urnas de aproximadamente el 53%, AMLO, como se lo conoce a López Obrador, es un político singular, curtido como líder social y con su mirada en la izquierda. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón dialogaremos sobre el panorama político en México. Bienvenidas, bienvenidos. Se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Bueno, el día de hoy estamos en otra emisión más de Son Politicón, jueves 19 de julio. Y bueno, para esta edición de Son Politicón, antes de empezar el programa, pues recordar a la gente que nos pueden seguir en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook como Flaxo Radio. Y de igual manera pueden descargar nuestros audios a través de www.flaxoradio.es para que puedan enterarse de toda la programación y todo lo que estamos realizando aquí desde Flaxo Radio. Y bueno, para el día de hoy hemos invitado a dos compañeros de Flaxo Ecuador de la casa, precisamente para analizar un poco el tema político de México. Ya analizamos en anteriores entregas las implicaciones de las elecciones, cómo llegó a la presidencia López Obrador. Ahora queremos plantear una mirada más a futuro, ¿no? Ver qué implica todo esto de la presidencia, ¿no? de López Obrador, y bueno, qué tocaría esperar, ¿no? En este país tan diverso. Bueno, para ello hemos invitado el día de hoy a Karen Garita. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM y es estudiante de la maestría de Sociología, Convención en Género y Desarrollo por Flaxo Ecuador. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Giovanni. Aquí ahora estando del otro lado del micrófono y con muchas, bueno, a ver qué sale un poco también de esta discusión con diferentes perspectivas también, ¿no? Por supuesto. Y también hemos invitado a otro colega mexicano. Tenemos aquí a Roberto Carlos Benítez. Él es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, y estudiante de Política Comparada en Flaxo Ecuador. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Gracias, Giovanni, por invitarme a esta plática. Ok, y bueno, para el día de hoy, como les comento, vamos a analizar un poco qué implica, ¿no? López Obrador en el panorama político. Y bueno, la primera postura que yo he encontrado un poco revisando los temas de lo que se ha venido hablando en la prensa y las voces críticas respecto a AMLO, es que hay quienes dicen que la tercera es la vencida. ¿Aplica esto para AMLO? O sea, ¿realmente llegó a la presidencia por su persistencia en la política como líder social o es una coyuntura específica, es algo característico que está pasando en este momento en México lo que le catapulta a él? Comencemos con Karen. Sí. Sí, yo pienso que, o sea, el porcentaje con el que gana López Obrador, ya que en México no hay segunda vuelta, por cierto, no es quien gana, tiene el mayor número de votos, es quien gana la elección, ¿no? Gana como con una diferencia mínima, estamos hablando de un 50 y tantos por ciento, 53%, 56%. No, pero bueno, es una cosa muy, o sea, todavía no se ve una diferencia tan clara. Yo pienso que sí es un reflejo de una sociedad que está cansada de ciertas dinámicas políticas, sociales, que hay una desigualdad gigante en el país. También estamos hablando de niveles de pobreza muy altos, ¿no? Que hay situaciones de guerra, de narcoguerra, de demasiada corrupción, que ya también es el reflejo de una sociedad cansada, apostando por un político
futuro diferente. Y, o sea, tú apuestas a que es la coyuntura y también la historia política de AMLO. Claro, López Obrador se ha ido conformando también como un líder social que todavía no se termina de diferenciar para muchos si es popular o es populista, pero llama mucho la atención también esta victoria. O sea, creo que más que pensar en López Obrador también como un actor aislado, tenemos que ponerlo justamente como mencionabas, en un contexto social donde la gente realmente está cansada de la corrupción, donde se han cambiado ciertas ideologías también sociales respecto de la dinámica en el país. Ok. Roberto, ¿en qué contexto surge AMLO? ¿Responde a una coyuntura específica o realmente es producto de la historia política de él? Yo creo que responde a una coyuntura política, Giovanni, y aparte se fueron juntando varios elementos que lo fueron catapultando para ser presidente de la República. Recordemos que desde 2006 él fue candidato a la presidencia, no la gana, la pierde por 0.52%, compite en el 2012, no gana de nuevo, la pierde igual por contextos que lo hicieron perder y ahora no sé, o sea, yo creo que él gana la presidencia por varios elementos. Yo la apuesto aquí al elemento institucional. El Instituto Nacional Electoral hizo un buen trabajo para catapultarlo como presidente y para que para que México diera el giro a la izquierda. Pero yo creo que fueron varios elementos que se fueron juntando: corrupción, violencia, pobreza, todos los elementos que se han generado en México y que hicieron que tanto el PAN como el PRI perdieran la oportunidad de gobernar, y sobre todo el PRI, que regresó a la presidencia y perdiera su oportunidad de hacer una buena gestión. Pero fueron contextos que se acumularon desde hace 30, 40 años. Claro, yo también sumaría a esos elementos, justo lo que dice respecto de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia. Realmente no había una consistencia, si quieres, política en eso. O sea, tú podías ver desde las encuestas que López Obrador ya tenía una diferencia, que, por ejemplo, Mido, Anaya también manejaban ciertos discursos. Y también tomar en cuenta que el pueblo ya no estaba, o sea, ya empieza a criticar más duramente también a la clase política. Por supuesto. Entonces, es un reflejo realmente de que la población está cansada de este gobierno tan corrupto que se ha creado. Porque una de las cosas que se preguntan muchos mexicanos, y supongo que parte en todo el mundo, es cómo México, con un país tan grande, con tantos recursos, con mayores posibilidades, una economía que podría fortalecerse, sigue siendo un país que está como entre vías de desarrollo, que podría ser una potencia mucho más alta, digamos, ¿no? Económicamente. Entonces, eso se debe también a que han pasado ciertas dinámicas políticas que están como atravesadas por delitos de corrupción muy graves. O sea, pensamos en el Fobaproa, incluso también ya como guerras contra el narco también. Eso genera también un cambio de ideología política en la gente, de cansancio. Generó mucho hartazgo. Ahora, otra consulta, y más que todo remitiéndonos a las críticas que han surgido en torno a la disputa que ha tenido que enfrentar AMLO. AMLO representa, es la pregunta, ¿no? AMLO representa una izquierda, pero una izquierda similar a los progresismos latinoamericanos que hemos visto en la región, ¿o es más moderado como ha sido en su campaña? ¿Qué opinan? Comencemos igualmente tomaste tú la palabra, Karen. Comencemos con Roberto. ¿AMLO representa esa izquierda que tanto criticamos tal vez en la región, o es una izquierda singular para el caso mexicano? Yo diría que no, Giovanni. Andrés Manuel López Obrador se moderó demasiado, se moderó su discurso. Si escuchamos los discursos del 2006, son discursos muy, muy, muy radicales que atacaban a empresarios, a la clase política. Extrema izquierda. O sea, era un discurso muy radical. Hoy vemos un discurso muy moderado, muy tranquilo, muy neutral, muy negociador y aparte conciliador. ¿Pero esto es bueno o es estratégicamente hecho? Yo digo que es estratégico. O sea que en cualquier momento va a estallar el verdadero López Obrador. En cualquier momento puede estallar el López Obrador. Ahorita es un momento de conciliación y de negociación. Y en cualquier momento, cuando él tome protesta, puede
catapultarse como un verdadero líder. De la izquierda. De la izquierda. Karen. Yo pienso que en México la izquierda, hablar de la izquierda es un tema complejo, o sea, no estoy muy segura de que haya una izquierda muy bien consolidada. Creo que más bien el único representante que justamente, como decía, hay un discurso muy nacionalista que preocupado a los empresarios durante todas las campañas políticas de López Obrador, y eso responde también a no sé si generó cierto populismo también en ese sentido, porque hay también muchas situaciones de economía que están como atravesadas en ese sentido, de licitaciones, se descubrieron muchas, como te decía, corrupciones, terribles, ¿no? Con grandes constructoras. El caso de Odebrecht en México todavía no está no está como resuelto. Entonces, o sea, realmente hablar de una izquierda es complejo, porque incluso para las mismas el mismo partido político PAN, aliado al PRD, que el PRD se supone que es un partido de izquierda, te quedas como, bueno, o sea, más bien es una estrategia política para bajarlo, pero realmente no se defiende realmente una idea política de lo que es la izquierda. Entonces, López Obrador, creo que uno de los riesgos que yo encuentro más bien de esta alianza que hace López Obrador con un partido político que se llama Encuentro Social. O sea, Encuentro Social es un partido cristiano. Entonces, y que ahora van a tener mayoría en el Congreso. Entonces estamos hablando de que, aunque Encuentro Social no dice abiertamente que es un partido con ciertas creencias religiosas, sí se ha pronunciado frente a ciertos derechos que ya han estado institucionalizados en México, como el derecho al aborto, el acceso al matrimonio igualitario. Entonces van a hacer equilibrio, dices tú, desde el Congreso. Yo creo que habrá que pensar un poco con cuidado este tipo de estrategias, incluso el mismo llamado al Vaticano que están haciendo para pensar en el llamado a la paz en el país. O sea, sí hay como una connotación religiosa que en lo personal a mí, no sé cómo lo veas tú, me preocupa. O sea, digamos que en cierto grado me es como liberador que López Obrador haya roto, digamos, este régimen bipartidista. Uh-huh. Pero también, a su vez, también eso genera ciertas romantizaciones de la izquierda, y justo con algunos compañeros lo preguntábamos ayer, que generan ventanas políticas para otro tipo de ideologías que están ahí como con bastante fuerza, digamos. Roberto, ¿cómo vemos esta ruptura del bipartidismo? A mí me da miedo. Yo, cuando lo comenzamos en el conversatorio, yo lo dije con María Marván, me da miedo que un partido nuevo, que no tiene experiencia política a nivel federal, haya ganado casi todo, o sea, todo, desde la mayoría en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, tiene la presidencia, tiene las gubernaturas que se renovaron, que son 9, creo ganó 5 o 6. Me da miedo que un líder político que no está tan avesado, que está más avesado en la oposición, quiera adentrarse a hacer reformas a lo loco, testarudamente, y que los partidos pequeños le estén impulsando a hacer una reforma, exacto, una reforma contra aborto, una reforma X cosa. Ok. Bueno, justamente en los últimos días circuló ya las nuevas medidas de plan de austeridad, ¿no? Que escuchábamos en la primera parte del programa. Todas estas características de su discurso y de su plan de austeridad, ¿son elementos de un populismo casi tradicional o lo podemos ver como realmente acciones sinceras por modelar la economía y modelar un poco la gobernabilidad? Karen. Yo pienso que habrá que tomarlo con pinzas y ver realmente cómo se lleva a cabo esta propuesta, que yo no encuentro tan descabellada, porque en México, digamos que el aparataje político, y tú lo sabrás mucho mejor que yo, está conformado por demasiadas personas también, ¿no? Claro. Y hay una ideología ahí de el que no tranza no avanza, o sea, hay que llegar a la política y robar, o sea, realmente hay una economía subterránea también política que no se toca y que también está muy anclada a delitos que están enclavados con el narcotráfico, ¿no? Pero yo creo que eso también va a moderar ciertas, o sea, espero, no sé, habrá que ver también cómo se ejecutan este tipo de políticas. Generar también una ideología en el cambio de esta dinámica política.
Entonces yo pienso que habrá que, o sea, habrá que verlo con cómo se lleva a cabo y también, o sea, porque la intención de López Obrador es sacar supuestamente presupuesto de la corrupción y de todas estas investigaciones que se hacen y todo. para llevarlo a otro tipo de políticas públicas. Claro. Entonces, ese es como, ahí como que pareciera que tiene cierta lógica su plan de austeridad con las políticas que él está pensando hacer. Roberto, ¿el plan de austeridad representa un populismo o son realmente medidas bien hechas? ¿Qué te puedo decir, Iván? Para mí son medidas populistas, tendentes a ganar adeptos, votos, o sea, ok, está bien el plan de austeridad, ¿y por qué no mejor un plan de austeridad para reducir el gasto a los partidos políticos que tienen presupuestos descabellados? O sea, bien, son medidas populistas para sí, la burocracia, la corrupción, las cloacas que hay en las secretarías, sí, está bien, eso es cosa ajena, pero también los partidos políticos tienen sumas de dinero muy, muy, muy estratosféricas que, van hasta los millones, o sea, es presupuesto que aumenta cada año y aumenta en función de los votos, Giovanni. Claro. Aumenta en función de los votos. Y eso nos ha tocado. Ok, bueno, ahorita ya que lo tomas el tema, bueno, y también quería llegar a este punto del debate, ¿cuál es el ámbito geopolítico que tiene que enfrentar López Obrador? Es decir, en temas internacionales, en temas de tratados de comercio, en temas de el gobierno de Trump en Estados Unidos. Es una tarea muy ardua, dicen los expertos, que tiene que afrontar él, y realmente en el gobierno o la presidencia anterior nos hizo mucho. Hay varias críticas. ¿Qué opinamos, Karen? Bueno, López Obrador creo que se enfrenta a un panorama bastante como diverso, ¿no? O sea, una de las políticas que más interesan, digamos, o que de las dinámicas que más interesan al país es lo que sucede con Estados Unidos, porque realmente... El muro. Claro, y muchos con el Telecán y todo ese tipo de intercambios comerciales que hay, ¿no? O sea, creo que recién estaban, y tú creo que también debes estar más enterado, hablando de algunas montos de dinero a las exportaciones americanas, ¿no? Y López Obrador las mantiene, ¿no? Entonces habrá que ver también cómo esto va a generar también un supuesto crecimiento económico en el país, porque él está, por ejemplo, el Telecán también, en Canadá también tiene un gobierno un poco más de izquierda, digamos, también, y eso puede generar ciertas presiones también para Estados Unidos. Pero yo creo que en general López Obrador se enfrenta también, o sea, como un político por un lado, a generar una verdadera política de izquierda, digamos, ¿no? Pensando también en acabar un poco con las brechas de desigualdad y pobreza políticas que ya hay en México, por supuesto. Porque una de las críticas que yo tengo un poco al gobierno de Peña Nieto es que se fue a hacer reformas, ¿no? Que finalmente que buscaban progreso, bienestar, pero que terminaron haciendo brechas todavía mucho más grandes de desigualdad y pobreza, porque no fue directo a eso. Entonces, realmente algo que se esperaba que fuera mucho más progresista terminó generando brechas más amplias. Incluso él lo dijo él hace unos días. Mi gobierno no ha dado pasos suficientes para acabar con problemas de seguridad, de pobreza. Él lo ha dicho, o sea, realmente ha fallado, ¿no? Y renunció el presidente del PRI también, del partido político. Enrique Ochoa. Por supuesto, por este tipo de cosas que también ya reflejan un error también garrafal, una crisis del PRI. Entonces habrá que ver también cómo López Obrador genera también alianzas estratégicas con otros países latinoamericanos, sudamericanos, y si es que, o sea, logra también una cohesión un poco también con esas supuestas izquierdas liberalistas que hay acá, ¿no? Y cómo se diferencia de ellas. Tiene un reto ahí complejo. Tiene que diferenciarse. Tiene Roberto. Un reto muy, muy complejo, pero hasta que no tome posesión no podremos hacer una evaluación certera y sensata y objetiva, porque, o sea, aún no toma posesión y ya se sienten sus medidas, de lo que va a hacer. O sea, Enrique Peña Nieto ya es un cero a la izquierda y ahorita el ojo del huracán es López Obrador, pero hasta que no tome posesión podremos ver lo que va a hacer negociando con Trump y
y después en América del Sur, cuando ganó Trump, yo hablaba con colegas, quiero que gane Trump, yo quiero que gane Trump, porque no va a ser todo lo que dicen, no lo va a hacer en 4 años, Vamos a ver qué es lo que puede concretar con López Obrador. Si puede negociar una especie de muro, si lo van a hacer o no lo van a hacer, no sé, pero hasta que no tome protesta, no podemos hacer una evaluación certera y sensata. Viendo acciones. El reconocido sociólogo Roger Bartra, Roger Bartra, más crítico con la AMLO, dice que el presidente electo dio un viraje a la derecha tan grande que se acercó al viejo Partido Revolucionario Institucional PRI. Claro. ¿Cómo vemos este aspecto político con los demás partidos en esta configuración, Roberto? Qué bueno que lo dice, porque yo también ya había leído a Roger Bartra. Hablé de igual forma, hablé con colegas. ¿Qué hizo López Obrador? Aplicó el teorema del votante mediano. ¿Quieres ganar votos? Apliquemos los extremos. Exacto. Se dejó de los extremos y vámonos a los centros. ¿Qué es lo que influye más? Pobreza, corrupción, violencia, etcétera. Dejó los extremos de la izquierda, como lo habíamos visto en 2006, y se acercó al centro, al estilo viejo priista. Karen. Sí, yo también creo que esta moderación del discurso de López Obrador en esta campaña en específico también fue una forma de ganar los adeptos, porque te digo que cuando le preguntaban en algunos de estos programas de análisis político, lo llevaban con algunos expertos de Televisa, ¿verdad? Sí, claro. Le preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con estas reformas que ya son, ya están establecidas, como lo que te decía, del aborto, de que tienen que ver con derechos humanos también? Y él dijo, una forma que a mí no me gustó nada, fue que eso se va a consulta ciudadana. Entonces, por ejemplo, ese discurso genera más bien, bueno, vamos a ver qué opinan los demás, yo no voy a mencionar una postura clara respecto de ese tipo de reformas, ¿no? De derechos que vayan para atrás, pero me parece que fue un golpe bajo para los derechos humanos. O sea, realmente fue una estrategia muy moderada para no meter controversia, porque si no aparecería un discurso que también puede ser peligroso, ¿no? Entonces yo pienso que sí, López Obrador también generó ciertos discursos más moderados, menos extremistas, porque también llegó a hacer cosas un poco muy densas, por ejemplo, con las que yo no estaba de acuerdo. Cuando pierde las elecciones con Felipe Calderón, hace un llamado en la plancha del Zócalo para decir que él es el presidente legítimo. Hizo ahí toda no sé si un circo, pero sí generó una dinámica ahí compleja, plantón, que duró un montón de meses, con unas consignas que decían voto por voto, casilla por casilla, y necio. Entonces también cambió un poco esa postura tan radical y tan extremista. Entonces yo creo que también utilizó ciertas estrategias discursivas que no generaran polémica. Por supuesto. Claro. Yo lo había dicho. El tipo moderó su discurso, lo moderó a tal extremo que se acercó más a un centro derecha para atraer votos. Y ahora, ¿qué le pedirán a cambio esos sectores? También es otra pregunta. Exacto, o sea, no sabemos nada de las negociaciones que haya tenido con el sector empresarial, con varios sectores importantes de México, o sea... Que son grupos de poder que tuvo que haber negociado. Y tiene a su asesor político, ¿cómo se llama? ¿Romo? Ay, no, pero él también él está como, no recuerdo ahora el nombre, pero su asesor, digamos, durante la campaña, que también va a ser que me parece que se va a convertir en un vocero, está siendo investigado también por ciertos delitos de corrupción en universidades privadas, ¿no? Y de hacer ciertos lavados de dinero también mediante la institucionalización del lavado académico. Ush. Entonces, y él es un negociador, es un vendedor, y también creo que él es uno de los factores importantes en esta moderación del discurso de AMLO. Claro, y fíjate, no vemos las negociaciones que también tuvo con el sector empresarial de los medios de comunicación en México, Televisa y TV Azteca. O sea, que es son algo fuertes. Es algo que sin duda lo podremos ver tal vez cuando ya veamos acciones concretas luego de la posesión y ahí analizamos. Claro, o sea, yo lo que he dicho, o sea, no se adelante. Pasaba lo mismo con Trump, no se adelante con López Obrador, no se adelante. Bueno, otro tema más allá del económico, del político, es también el tema de la inseguridad por la guerra contra los carteles de la droga, ¿no? Según datos oficiales, han causado más de 150,000 muertes en los últimos años. ¿Qué
¿qué acciones esperan que se tomen en cuenta por AMLO para erradicar este tema que es casi histórico en su país? Con esta pregunta finalizamos. Pues, o sea, lo que está haciendo ahora, ¿no? Es justamente lo que te decía hace un momento, hacer un llamado al Vaticano para empezar, que todavía no le han contestado, ¿verdad? Pero él ya lo hizo, en el que dice, bueno, vamos a hacer un llamado a la paz, pero a través de la religión, y también sabemos que muchos de los curas y de algunos arzobispos que han salido, Norberto Rivera, que han abandonado, han renunciado, han sido despojados de sus cargos, es porque también hay un llamado y creo que alude mucho a la fe y a la cuestión religiosa en México, que todavía es muy imperante, claro, sobre todo, pero igual ahí hay una mafia de poder, hay un montón de corrupción. O sea, yo pienso que mucho de lo que ha pasado otro de los elementos que podemos tomar en cuenta es que realmente, por ejemplo, lo que pasó con Ayotzinapa es un reflejo de una fotografía, si quieres, de la política mexicana. O sea, lo que pasó que la misma policía entregara a estudiantes a grupos de narco te hace pensar que no alianzas, hay... ¿no? Claro, entonces él puede tratar de hacer llamados a través de la religión y eso, pero creo que hay que atacar una ideología que ya está en el pueblo, que no va a ser tan sencillo de erradicar, por las dinámicas que hay de poder, los levantamientos, las desapariciones forzadas que hay en México, la cantidad de muertos y muertas que hay, por cuestiones hablábamos en alguna clase de necroguerra, ¿no? Más allá de las dinámicas de poder del narcotráfico, también hay ciertos sectores que quedan muy vulnerables y que México, digamos que a partir de que Felipe Calderón empieza esta guerra contra el narco, se disparan, porque eso ya ha estado y ahora se disparan porque él trató también de ganar ciertos adeptos, claro, ¿no? Generando una guerra contra el narco, que más que guerra más bien pareció una suerte de negociación con los mafiosos y no querían como acabarlo, sino más bien ser socios, ¿no? Entonces eso también generó otro tipo de dinámicas y de pensamientos en la gente. ¿Pero será que le permiten poner mano dura a AMLO? ¿Al narcotráfico? Es que también... Es que es una... O sea, ¿mediante qué cosas lo va a hacer? ¿Mediante la militarización? Cuando también hay un montón de corrupción en este aparato, digamos, puede ser hasta represor. O sea, va a ser una labor compleja porque hay mucha corrupción. O sea, esta reformulación de las instituciones tiene que también generar un discurso y una práctica que sea ética. Claro. Entonces, y que empiece también a cambiar la mentalidad de la gente, porque no se confía en el gobierno. O sea, que López Obrador haya ganado también es una desconfianza hacia el PRI, hacia el PAN, de cómo ha pasado eso. Uh-huh. Roberto, o sea, ¿cómo vemos el tema de la inseguridad? Lo que decía ella sobre la religión, hablarle a una institución que también es corrupta, o sea, ¿para dónde va el gobierno? O sea, hablarle a una institución que también es corrupta, y sobre todo en México, dices, o sea, ¿a quién se le pide ayuda? ¿A quién se le pide ayuda? O sea, en México los casos de corrupción de la Iglesia Católica son muy fuertes. De abuso sexual, sí. Y, o sea, de pedofilia, de lavado de dinero, la renuncia de Norberto Rivera. O sea, hay casos fuertes de corrupción y pedirle ayuda a una institución muy corrupta, o sea, es decirle, el gobierno quiere negociar, el gobierno quiere negociar. Y sobre el tema del narco, no sé, me da miedo, o sea, me da miedo que se prolongue de nuevo la guerra, pero también me da miedo que entre las negociaciones al viejo estilo priista. Un poco antes de terminar, esto del muro yo creo que hay que ser como bien críticos porque, o sea, las políticas migratorias en México para los sudamericanos, los centroamericanos son muy estrictas. Claro. Pero también una eso ha sido, me parece, producto de las presiones de Estados Unidos por frenar a los inmigrantes y por frenar también el narcotráfico. Pero y ataca mucho Trump con este discurso de que los mexicanos son todos narcos y no sé qué, pero realmente sabemos que Estados Unidos es uno de los máximos consumidores de droga, o sea, y que llega, ¿no? Y no saben ni por dónde les llega, pero creen que con este muro no va a pasar. O sea, realmente Estados Unidos me parece que carga demasiado a Latinoamérica de eso, pero no encuentra también todo el digamos que el aparataje que hace que llegue la droga allá. O sea, incluso la misma como
la misma extradición del Chapo a Estados Unidos es una herramienta, una estrategia política que ellos tienen. O sea, ya le sacaron mucho de con qué políticos hicieron arreglos, negociaciones, jueces. O sea, Estados Unidos debe tener un hermoso archivo ahí también de cómo se da la corrupción en México. Por supuesto, un tema muy polémico muy dentro de los pero países hasta que no tome latinoamericanos en protesta general. López Obrador, Y veremos bueno, acciones. Como lo dice Roberto, a partir del 1 de diciembre me parece que se posiciona, pues podremos analizar más a medida las acciones como tal ya implementadas del gobierno y podremos analizar realmente si es que se han cumplido un poco de las expectativas que hemos conversado el día de hoy. Un agradecimiento, Karen, por participar en Son Politicón, igualmente Roberto Carlos, espero Gracias, que nos Giovanni, por invitarme. encontremos en la siguiente ocasión, pasado el diciembre, ojalá estemos aquí todavía. Diciembre o después de un año de evaluación del gobierno, de los 100 primeros días. Exactamente. Mi nombre es Giovanni Córdoba. Antes de despedirme, me puedes recordar que nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como Flaxo Radio. Y también pueden escuchar nuestros audios en alta definición a través de www.flaxoradio.es. Nos veremos hasta una próxima ocasión. Gracias a Javier Macas por los controles.